Bueno, buenos días, ¿cómo están todos? Continuamos con estas clases que hemos llamado 30 minutos para actualizar tu fe y concretamente estamos viendo la aproximación a la Biblia y en la clase de hoy vamos a hablar sobre las claves del Nuevo Testamento. La clase pasada estuvimos conversando de las claves del Antiguo Testamento y decíamos que el término clave, ¿verdad?, viene a explicar, o sea, el conjunto de ideas o de conceptos que hacen inteligible un determinado tema o discurso, ¿no? Y en este caso concreto, en el Antiguo Testamento, hablábamos de unos conceptos como el concepto de alianza, de ley, elección, templo, etcétera. Eran varios conceptos más. Y aquí en el Nuevo Testamento, entonces vamos a ver también cuáles son esos conceptos claves para comprender mejor la lectura del el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, para comenzar, vamos a hablar de esta frase, ¿no? Llegada la plenitud de los tiempos. Es una frase de San Pablo en la carta a los Gálatas, número 4, en el que explica que Dios había preparado, eh, pues bueno, eh, Dios había preparado el mundo para su llegada, ¿no? Entonces, desde la creación del hombre hasta el momento en que Dios elige a Abraham para ser padre de un pueblo numeroso y luego pues ya la constitución de ese pueblo con Moisés y su asentamiento en Judea, ¿verdad? Pues resulta que ya Dios fue acompañando al hombre, a la humanidad, y manteniendo viva pues, el concepto de Dios y conceptos como importantes para que cuando Él mismo se hiciera hombre y viniera a vivir entre los hombres y nos pudiera explicar su doctrina, hubiera personas que fueran capaces de entender lo que Él nos iba a revelar. Entonces, se dice, ¿no?, que la plenitud de los tiempos se puede entender de tres maneras, ¿no? Desde el punto de vista religioso, que ya en el momento de la llegada de Jesucristo a la tierra, pues era como se había logrado alcanzar una maduración de conceptos fundamentales en el pueblo hebreo, que después sería el que transmitiría la revelación de Cristo al resto de los pueblos. Conceptos como alianza, fidelidad, comprender a un Dios que era único, ¿no? Porque en la antigüedad los pueblos en general eran politeístas, pero Dios es uno, es misericordioso, perdona los pecados, ¿verdad? Dios es un Dios creador y providente que gobierna el mundo. Todos esos conceptos ya en el pueblo hebreo estaban maduros, ¿no? O sea, se podía, cuando Cristo llegara, como veníamos diciendo, podía encontrar personas capaces de comprender el mensaje. También se habla de la plenitud de los tiempos desde el punto de vista cultural, porque sabemos que pocos siglos antes de la llegada de Cristo hubo, pues bueno, la tierra de Judea, en primer lugar estuvo como ocupada por los persas, después por los griegos y ya finalmente por los romanos, que es lo que estamos viendo aquí, dominación persa a partir del año 539, la dominación griega con Alejandro Magno y después sus distintos, los seleucidas que estuvieron allí al frente de los distintos reinos desde el año 333 y por último la dominación romana desde el año 63. Entonces, hablábamos de una madurez también desde el punto de vista filosófico y del lenguaje, porque en la región de Judea, antes de la llegada de la dominación griega, pues estaba allí el pueblo hebreo que había ido creciendo y consolidándose en su cultura a lo largo de siglos. Y, pero, o sea, el pueblo griego había desarrollado ya la filosofía y había sido capaz de como elaborar conceptos metafísicos y filosóficos en general que iban a también a permitir una mejor comprensión del mensaje de Jesucristo, ¿no? Y ya finalmente desde el punto de vista político,
¿no? Se había logrado también una unidad territorial y lingüística, porque vemos aquí en este mapa cómo el Mediterráneo, los romanos decían al momento de la llegada de Jesucristo al mundo que era el Mare Nostrum, nuestro mar, porque habían ellos conquistado pues todos estos imperios, Hispania, Galia, todo el norte de África, bueno, entonces era el mar nuestro, ¿no? Hasta, y eso facilitaba, por una parte, las comunicaciones en cuanto a transporte, ¿no? Y también había una unidad política y eso pues facilitaba pues que en el momento de la llegada de Cristo su mensaje pudiera expandirse por todo el mundo occidental conocido. En los tiempos de la dominación romana, vemos aquí que comienzan en el año 63, cuando Pompeyo conquista Jerusalén. En el año 37 comienza el reinado de Herodes el Grande bajo el poder de los romanos. Y luego, bueno, en esa época de Herodes es cuando se construye la fortaleza Antonia, el palacio de Herodión, y se reconstruye en el año 20 a.C., se reconstruye el templo. Vamos entonces a comenzar por ver eh, cómo el mensaje cristiano no comienza con los evangelios, es decir, la religión cristiana, católica, pero cristiana en general, es una religión que nace con la llegada de Cristo entre los hombres, se difunde su mensaje primero entre los apóstoles y los discípulos y después a un gran número de personas gracias al apostolado que hicieron, ¿no? Entonces, primero fue la vida y ya después llegaron los escritos, ¿no? Entonces vamos a ver un momento la vida de Cristo en como unos trazos muy breves, ¿no? Pero que nos puede ayudar a comprender mejor cómo fue el origen de los evangelios. Entonces, en la época de Cristo era corriente que los rabí, los maestros, eran personas conocedoras de la Sagrada Escritura y la gente de su época, la gente joven, ellos elegían cuál era su rabí y se unían a él, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, Jesús no fue el único rabí, había otros rabí. Entonces, ¿en qué se distinguía, ¿no? Ese maestro de los demás? En este caso, Jesucristo, en vez de los discípulos elegir al maestro, el maestro eligió a los discípulos, los fue llamando uno a uno, ¿no? Y además les pedía una entrega radical, que no era lo ordinario en los otros rabí, los otros simplemente escuchaban, aprendían, acompañaban, ayudaban al maestro, pero no se les pedía como esa entrega de la vida para sacar adelante, pues, más adelante la iglesia, ¿no? También algo que llamaba la atención en el rabí y sus, digamos, discípulos, Jesucristo, es la práctica de la oración personal, que tampoco era frecuente en los maestros de la época. Podemos decir también que los procedimientos rabínicos de la predicación, es decir, esos rabí, era frecuente que enseñaran a sus discípulos también con parábolas, es decir, el único que hablaba en parábolas no era solo Jesucristo, sino también los rabí de su época, pero el modo de configurar las parábolas de Jesucristo pues dejaba muy lejos en cuanto a su incisividad y su profundidad, dejaba muy lejos a los demás rabí de la época. ¿Bien? Jesucristo hizo hechos prodigiosos. En esto se distingue totalmente de los demás rabí. Muchos hechos prodigiosos, curaciones, desde cosas pequeñas hasta cosas realmente portentosas, como resurrección de muertos, como el hijo de la viuda de Naín, o bueno, Lázaro, ¿no? Eso es como por decir los más llamativos, ¿no? Eran tantos sus milagros y eran, pues bueno, y habían sido hechos ante tantas personas que no había posibilidad de negarlos, tanto que sus enemigos lo que decían no es que no hacía milagros, sino que los hacía porque era hechicero, ¿no? O sea, el origen que daban a los milagros de Cristo
no era su poder divino, sino era hechicería. Bien, bueno, seguimos adelante y vemos que Jesucristo fue juzgado por sedición y condenado a muerte. No, entonces, los judíos no estaban como nerviosos con la predicación de Jesucristo, porque él hablaba de la llegada del reino de Dios entre los hombres. Y esa sociedad estaba como muy politizada y estaban bajo el poder de los romanos. Se sabe que hubo distintos levantamientos contra el poder romano en la época de la vida de Cristo y antes, ¿no? Y después también, que eran como aplastados por completo por la autoridad romana, y los judíos tenían temor de que hubiera alzamientos y pues este era uno de los motivos por los cuales querían deshacerse de Jesucristo y por lo cual el juicio de Jesús no fue simplemente un juicio ante un tribunal religioso, sino que fue ante un tribunal imperial, o sea, ante Pilato, que era la única autoridad que tenía poder para dar muerte, porque el Sanedrín no tenía autoridad para dar muerte. Y ellos lo que querían, los judíos de la época, bueno, no todos los que estaban en contra, era pues sacar del medio a Jesucristo. Y sabemos que Jesucristo resucita, todos estos son hechos históricos. Bien, los primeros que quedaron asombrados fueron los propios apóstoles, porque no habían entendido todos los mensajes que le había dado su maestro, ¿no? Entonces, eh, pues resucita, ¿verdad? Y hay muchos testigos de la resurrección, porque se apareció con su cuerpo a muchas personas y predicaba, ¿verdad? Bueno, perdón, hubo muchos testigos de la resurrección. Pero después de Pentecostés, ya los apóstoles, con la ayuda del Espíritu Santo, entonces comenzaron ya una predicación pública y pues fueron hablando como testigos de todo lo que ellos habían vivido y pues de los hechos de la vida de Cristo lo difundieron entre muchísimas personas, ¿no? Tan es así que los hechos de los apóstoles, después de los primeros discursos de Pedro, después de Pentecostés, se dice al final, bueno, y fueron bautizados, creo que decía como 3.000 aquel día, ¿no? Pues bueno, ya se ve que pues bueno, la difusión del mensaje de Jesucristo se llevó a cabo en ese momento con muchísima fuerza, ¿no? Entonces todo esto es para decir que el fundamento del cristianismo no son los evangelios, sino la vida misma de Cristo. No son unos escritos, sino es una persona, Cristo, que forma a sus apóstoles y se ponen en movimiento, ¿no? Hay un texto de Flavio Josefo, que era un historiador del siglo I, que no era cristiano, sino que era pagano, ¿no? Pero era un historiador muy bueno. Entonces, él recoge en un libro que se llama Antigüedades Judías el siguiente testimonio sobre Jesucristo. Dice, por este tiempo vivió Jesús, un hombre sabio, si se le puede llamar hombre, que realizaba obras extraordinarias, maestro de todos los hombres, que acogen con gusto la verdad. Arrastró a muchos judíos y a muchos paganos. Él era el Mesías, aunque por instigación de nuestras autoridades, Pilato lo condenó a morir en la cruz. Los que antes lo habían amado no lo abandonaron porque al tercer día se les apareció vivo de nuevo, como lo habían previsto los profetas, que además habían anunciado muchas cosas admirables sobre él. Hasta el día de hoy sigue existiendo el linaje de los cristianos, que se denomina así por él. Entonces es un testimonio. Hay, o sea, todos los manuscritos de este libro de Antigüedades Judías que se conservan, tiene este testimonio así tal cual. Hay algunos autores que piensan que algún cristiano quizá lo retocó porque es, bueno, como demasiado perfecto, pero bueno, la realidad es que este testimonio está recogido en todos los documentos que existen de este libro de historia de Flavio Josefo. Bueno, entonces, ¿qué pasó después de que Jesús estuvo entre los hombres, de que sus discípulos
predicaron después de Pentecostés y antes también, junto con Jesucristo. Pues bueno, ¿qué pasó entre esa vida de los primeros cristianos y la redacción de los evangelios, ¿no? Que recoge la historia? Entonces, se puede como ver etapas en la constitución de los evangelios, ¿no? En un primer lugar, como decíamos antes, está la vida de Cristo y de sus apóstoles, es decir, los hechos que están ocurriendo. En un segundo momento, ya después de la muerte de Cristo, está la predicación de los apóstoles y de los primeros cristianos. Y en un tercer momento viene entonces la puesta por escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿no?, del mensaje de salvación. Entonces, la predicación apostólica, ¿no? Después de la muerte de Cristo y de su resurrección, Jesús le dice a sus apóstoles que vayan a un determinado lugar, y entonces es el episodio de la ascensión al cielo. Jesucristo con cuerpo y alma parte de este mundo y les encarga una misión: ir por todo el mundo, ¿no?, predicar el Evangelio, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los apóstoles parten de Jerusalén y comienzan a predicar, ¿verdad?, pues el Evangelio, y a bautizar, ¿no?, y a celebrar la Santa Misa, ¿bien? Y entonces esto lo hacían de una manera como muy natural. Hablaban persona a persona con los amigos o iban a la sinagoga y al final de la reunión, de la lectura de los libros sagrados, pues ellos hablaban de Jesucristo, en que se habían cumplido las Escrituras. También se sabe que, al igual que hubiéramos hecho nosotros, pasado un tiempo, como uno no confía en la memoria, pues se habrán puesto por escrito las distintas personas que tuvieron el conocimiento directo de Jesús, poner por escrito lo que vivieron, ¿no? O sea, cuando yo estuve en el Sermón de la Montaña, lo que dijo Jesucristo fue esto, esto y esto, ¿no? Y lo habrán puesto por escrito, ¿no? Y también, como sabemos, desde el primer momento se vivía lo que es la misa, ¿no?, la fracción del pan, decían los primeros cristianos, ¿no? En el Hecho de los Apóstoles dice, perseveraban juntos en la oración y en la fracción del pan, ¿no?, que era la Eucaristía. Por tanto, recordaban textualmente los gestos y las palabras de Jesucristo en ese momento de la última cena. Entonces, los primeros cristianos en su vida mantuvieron vivo el recuerdo con bastante precisión de la vida de Cristo. Después vino entonces la época de la composición de los evangelios. Todos esos quizá pequeños escritos y memorias pues, que habían sido conservados en la memoria de las personas y también en escritos, ¿no? Se reunieron en los 4 primeros relatos que fueron los evangelios de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, ¿no?, que vamos a ver nosotros ahora uno por uno, ¿no?, dónde fueron elaborados y cuál era el mensaje que cada uno de ellos quiso transmitir, las diferencias entre unos y otros evangelios. Y pues bueno, nada, eso es lo que vamos a ir viendo en las próximas láminas. Algunos rasgos de los evangelios. Entonces, San Mateo, ¿no? Recordamos que San Mateo es, o Leví, es aquel personaje del Evangelio que era recaudador de impuestos, por tanto no era muy bien apreciado por los judíos en general, porque era como que si hubiera sido un colaboracionista de los romanos. Pero bueno, él tenía ese trabajo y cuando Jesús pasa a su lado le dice que deje todas las cosas y le siga. Él deja todo eso, ¿no?, su trabajo profesional, y pues comienza a seguir a Jesucristo como uno de los apóstoles. O sea, San Mateo es apóstol, ¿no? Y los demás, o sea, de los demás evangelistas, el otro que es apóstol es San Juan. San Marcos y San Lucas no eran apóstoles de Cristo, no eran uno de los 12. ¿Ok? Bueno, entonces, el Evangelio de San Mateo no fue escrito en Antioquía, de Siria. En este lugar, después de la muerte de Santiago, sabemos que a Santiago le dieron muerte
de manera violenta a los judíos de la época, los cristianos huyeron, algunos, bastantes de Jerusalén, y se dispersaron pues, por distintos lugares. Muchos de ellos fueron a Antioquía, y se sabe que en este lugar fue donde comenzaron a decirles a los seguidores de Jesús, les decían los cristianos. El nombre de cristiano se acuña en este momento, en este lugar. Entonces, San Mateo, el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Se piensa que fue escrito o en arameo o en hebreo. Es decir, Mateo recopiló el material disponible, ¿verdad? Alrededor del año 50 o 60. Y más adelante, ¿no? Ya alrededor de los años 80, 90, ese texto fue traducido al griego. Entonces, no se conserva ningún ejemplar del Evangelio de San Mateo en su idioma original, ¿no? Arameo o hebreo, no se sabe. Sí se conservan muchos manuscritos en griego, ya a partir bueno, que se piensa que fue escrito entre los años 80 y 90. Entonces, San Mateo era un hombre instruido, era un hombre preparado. Su Evangelio refleja esa preparación en el modo de escribir, ¿no? Entonces, ¿a quién escribió, o sea, para quién elaboró San Mateo su Evangelio? Entonces, lo dirige a las personas de Antioquía, ¿verdad? Procedentes del judaísmo y los paganos de allí, ¿no? Se dice que es el Evangelio del catequista porque es una guía excelente para la formación de las personas recién convertidas, porque ofrecía un testimonio creíble de la vida de Cristo, ¿no? Como estaba dirigido principalmente a los judíos, ¿no? Pues él hace mucha referencia al Antiguo Testamento, queriendo como convencer a esos judíos que en Cristo se cumplían plenamente todas las profecías en relación al Mesías. Y entonces es el Evangelio que recoge más alusiones al Antiguo Testamento, 150, y también que cita explícitamente 50 veces, que es más del doble de lo que lo citan el resto de los evangelistas, ¿no? Muchas veces usa la voz pasiva, ¿no? En su modo de escribir, y tiene un gran gusto por las genealogías, ¿no? Sabemos que los hebreos, como de ellos iba a surgir el Salvador, ¿verdad? Y tenían que mantener, pues, saber si eran de la dinastía de David o su genealogía era como muy importante porque de David iba a surgir el Mesías. Entonces, los hebreos recordaban, ¿no? Su genealogía por muchas generaciones, ¿no? Y pues bueno, San Mateo recoge genealogías de Cristo en su Evangelio, ¿no? También, ¿no? Quiere hacer entender la ley, ¿no? La ley, es decir, el Pentateuco, ¿no? Del Antiguo Testamento, quiere ayudar a los judíos a entenderlo a la luz del Nuevo Testamento de Cristo. Entonces, decimos que es el Evangelio del catequista, porque está hecho como un maestro que instruye en la fe. Es como que si fueran las preguntas que uno quisiera saber, entonces él las va respondiendo en su Evangelio, ¿no? Habla sobre la fe, sobre el modo de vivirla, y va presentando las verdades de un modo gradual, ¿no? Desde lo más sencillo hasta lo más importante, o sea, es muy pedagógico. Y tiene un modo de narrar los milagros que es un modo, digamos, estilizado y solemne. ¿Qué significa? Que cuando veamos a San Marcos, cuando uno lee los milagros narrados por San Marcos, es como que uno estuviera allí presente. Pone cantidad de detalles, están narrados de una manera muy viva. En el caso de San Mateo, son narraciones como que dan más como el conjunto del milagro sin detenerse tanto en los detalles. ¿Bien? En cuanto a la nueva ley, él lo que quiere demostrar es que, vamos a ver, la vida de Cristo, que es
la nueva alianza, ¿verdad? La nueva ley sustituye y perfecciona la antigua ley. Es como la intención de su evangelio, ¿no? Entonces, su evangelio está estructurado, primero tiene unos capítulos en los que trata de la infancia y de la genealogía de Jesucristo, ¿no? Hasta Abraham, hasta David, ¿no? Y después vienen 5 grandes discursos seguidos de 5 sesiones de milagros. Esto es como un simbolismo porque la antigua alianza, ¿no? La ley, la Torá, son los libros del Pentateuco, ¿no? Eso es, ya hablamos de esto la clase pasada, 5 libros. Entonces, que él estructure toda la nueva, o sea, el Nuevo Testamento de esta manera, 5 discursos, 5 sesiones de milagros, lo que él quiere, perdón, dar a entender es que en Cristo se alcanza la plenitud de la antigua ley, ¿verdad? También habla mucho de Jesucristo como el verdadero Dios y Señor de todo lo creado. Le da, lo menciona como Hijo de Dios, Emmanuel, Hijo del Hombre, ¿no? Pues quiere hacer notar que no es una persona cualquiera, sino Jesucristo es Dios, Dios del universo, ¿no? Creador, su majestad. Y luego ya por último, en San Mateo, habla también del verdadero Israel, es decir, el pueblo de Israel, el pueblo que constituyó Moisés a la salida de Egipto, ¿no? Es el pueblo que recibió, pues, del que procedía el Mesías, ¿no? Pero el verdadero pueblo de Israel es la iglesia, al igual que el Antiguo Testamento alcanza su plenitud en el Nuevo, el pueblo de Israel, ¿no? Va a ser ahora la iglesia, porque, o sea, los judíos se convierten y además se convierten los paganos, y la iglesia va a ser entonces ese nuevo pueblo de la nueva alianza, la alianza de Cristo. ¿Bien? Se habla de que el Evangelio de Mateo es el Evangelio eclesiástico, porque es el que recoge las palabras de Cristo en su decisión de fundar la iglesia como un nuevo Israel. Muy bien. Entonces, hasta aquí llegamos con San Mateo. Vamos a ver San Marcos. Sabemos que en esa imagen, miren, está allí San Marcos con un león, ¿verdad? Seguramente recordarán que cada uno de los evangelistas es representado en la iconografía cristiana con un animal, ¿no? Que está relacionado con el mensaje de su evangelio. Entonces, por ejemplo, San Lucas se representa con un buey y San Juan se representa con un águila, y cada uno de ellos significa, por ejemplo, en el caso de San Juan, que fue el que voló, perdón, el que voló más alto, el que alcanzó en su evangelio expresar mejor la divinidad de Jesucristo. En el caso de San Lucas con el buey, es porque él hace mucha referencia al templo de Jerusalén, que es donde se realizaban los, digamos, los sacrificios, que eran sacrificios, bueno, de corderos, de palomas, de buey, para, pues bueno, ofrecer a Dios en adoración, en acción de gracias, pues todos esos sacrificios se ofrecían en el templo. Bien, bueno, entonces, decíamos que el Evangelio de San Marcos, ¿no? Vendría a ser, al igual que el de San Mateo, es el Evangelio de un maestro que instruye en la fe. El Evangelio de San Marcos es el Evangelio del catecúmeno, es decir, de aquel que está siendo instruido en la fe. Esto se entiende porque Marcos, ¿verdad? ¿Quién era Marcos? Marcos es el intérprete de Pedro. O sea, Pedro, San Pedro, la columna principal de la iglesia, junto con San Pablo, pues viajó a Roma, se estableció al final de su vida en Roma, que fue donde murió, y tenía un discípulo que era Marcos, que había estado desde el comienzo de la predicación de Jesús. Se piensa que Marcos, o sea, hay una escena en el Evangelio de San Marcos, que es la escena del prendimiento de Jesús en el huerto, donde se dice, como de pasada,
que había un muchacho que estaba envuelto en una sábana y cuando vio que los iban a apresar a todos, salió corriendo y soltó la sábana y siguió corriendo pues como estaba, ¿no? Entonces se piensa que Marcos es esta persona, ¿no? Que se retrata a sí mismo en el Evangelio en ese momento. Entonces, el Evangelio de San Marcos es un evangelio buenísimo porque sus narraciones son muy vivas, en presente, invita a vivir las escenas, ¿no? Y habla, pues, bueno, vamos a dar algunos rasgos de este evangelio, ¿no? Su estilo es sencillo, muy vivo, se dirige a los romanos, ¿no? Porque está predicando junto con San Pedro, está recogiendo la predicación de San Pedro y estaba ya San Pedro en Roma con gente muy variada, ¿no? No solo judíos, sino pues gentiles, romanos, etc., ¿no? Entonces, explica, por tanto, en el Evangelio de San Marcos, al hablar de Jesús y de las costumbres de los judíos, él va explicando, por ejemplo, porque los judíos cuando no sé qué lavan muchas veces los platos y hacen purificaciones, o sea, se detiene a dar explicaciones que San Mateo no da, porque de la vida de un judío, ¿no? Porque los romanos no entendían mucho de qué les estaban hablando. Bueno, entonces, vemos en el Evangelio de San Marcos algunos rasgos, por ejemplo, algo que llama la atención es el secreto mesiánico, porque muchas veces recoge San Marcos que Jesús, luego de hacer un milagro, de curar o así, le pedía a la persona que se había visto beneficiada por aquel milagro que no dijera nada a nadie. Y esto llama la atención, ¿no? Y se explica por lo siguiente, porque Jesús quería que su doctrina pudiera ser comprendida como su mensaje completo, ¿no? Es decir, Jesucristo nos iba a redimir con su muerte en la cruz. Y eso no había ocurrido todavía. Y podían entender los judíos que Jesús era el Mesías por la belleza de su doctrina, por el poder de sus milagros, por tantas cosas, pero no iban a entender la pasión y muerte del Mesías, porque lo entendían más bien como el que venía a liberar a Israel, como un héroe que los iba a salvar de los romanos. Entonces, eso explica un poco el que Jesús les pedía a las personas que le dejaran terminar su ministerio, su catequesis, la formación de los apóstoles y su pasión y muerte, para que su mensaje estuviera completo y pudieran comprender que Él venía a salvarnos del pecado más que de los romanos, ¿no? Bueno, en el Evangelio de San Marcos se refleja muy bien que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Él presenta, el texto está ordenado, ¿no? Como con un itinerario geográfico, ¿no? Primero hay una presentación, luego viene el ministerio o la catequesis de Jesús en Galilea, ¿no? Después viene el paso de Galilea a Jerusalén, que es el tiempo donde él se ve mucho en esta parte del Evangelio, cómo él instruye a los apóstoles, y ya después, por último, el ministerio en Jerusalén, que viene ya a recoger pues el Domingo de Ramos, la pasión y la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, San Marcos hace mucho hincapié en la humanidad de Jesús, y es muy bonito ver cómo él quiere expresar que Jesucristo es verdadero Dios sin dejar de ser verdadero hombre. Por tanto, se fija en su cansancio, en que Jesucristo tiene sed, se queda dormido en la popa del barco cuando está la tormenta. No se fija mucho en la humanidad de Jesús, en sus miradas, ¿no? Con ira, cuando llegó al templo, los miró con ira y quitó todas las mesas de los mercaderes. Este tipo de comentarios son casi siempre de San Marcos, ¿no? Los gestos de Jesucristo, etc. Y también es el Evangelio que como que resalta la figura de los discípulos de Jesús. Es un Evangelio que no narra la infancia de Cristo, sino que empieza de una vez con el llamado de los apóstoles. Es decir, Jesús va llamando a los apóstoles, ¿no? Los elige, los forma, los envía y hace ver claramente las debilidades
de los apóstoles, inclusive del mismo Pedro. Es decir, que Pedro no tenía ningún reparo a la hora de exponer el Evangelio, en decir, hablar de su propia flaqueza, de su traición y de su conversión, ¿no? Y de alguna manera esto es como una enseñanza para darnos cuenta de que en Dios lo que quiere de las personas no es tanto que sean perfectos, sino que sepan como recomenzar después de sus flaquezas y procurar vivir una vida de fidelidad, pero sabiendo también que Dios es misericordioso y que perdona. Por tanto, que la vida del cristiano no es una vida como impecable, sino una vida donde verdaderamente las personas por amor siguen a Cristo y por debilidad en alguna ocasión traicionan la fidelidad a Cristo, pero recomienzan nuevamente para dar testimonio de lo que es la vida bueno, del amor de Dios, de su misericordia, etc., ¿no? Bueno, y por último ya la universalidad de la misión del Señor. Es decir, aunque la mayor parte de las narraciones del Evangelio de San Marcos están en Galilea, el mensaje no es solo para los galileos, porque Galilea era una región donde había, pues lógicamente, muchos judíos, era parte de Galilea, Samaria y Judea, pero era un lugar de mucho comercio y era una región muy helenizada, es decir, parte del imperio griego había dejado mucha huella allí y había muchos gentiles. Entonces, el mensaje no es solo para los judíos, sino también para los gentiles. Y lo que quiere él como transmitir San Marcos es que los primeros en beneficiarse son los judíos, pero ese mensaje está destinado a el mundo entero, y no solo desde aquella época, sino hasta el final de los tiempos. Bueno, seguimos con San Lucas, y aquí tenemos a San Lucas. Como ven, está el buey ahí a su lado. Bueno, San Lucas, ella escribe más adelante, ¿no? Hemos visto que los evangelios de San Mateo y de San Marcos están escritos en base a documentos que se tenían ya desde el año 50, 60, pero realmente llegan a escribirse con estos textos más adelante, ¿no? Antes, ok, entonces el Evangelio de San Lucas se escribe también en la segunda mitad del siglo I, pero casi que terminando el siglo I, y ya se escribe como para una segunda generación. Es decir, los que van a escuchar el Evangelio según San Marcos, perdón, según San Lucas, probablemente ya conocían los Evangelios de San Mateo y de San Marcos, ¿no? Y seguramente no conocieron directamente a Jesucristo, ya habrían fallecido los que habían sido testigos presenciales. Bueno, no todos, pero algunos, ¿no? San Lucas, pues bueno, el Evangelio de San Lucas se escribe en Éfeso en el año 100 aproximadamente y está escrito para cristianos que ya han salido de Palestina, porque como decíamos antes había habido esa persecución y se habían, bueno, desperdigado, digamos, los cristianos en distintas regiones. Entonces, San Lucas se dirige a un público más amplio, no solo a judíos, ¿no? Pues bueno, el Evangelio, ay, disculpen, antes les hablé de Éfeso, pero disculpen porque eso es un error. En Éfeso, el Evangelio escrito en Éfeso es el de San Juan, ¿ok? San Lucas escribe su Evangelio en Corinto, ¿no? Que era pues el corazón de Grecia, y recoge la predicación de San Pablo. Escribe de una manera muy elegante, era una persona, él era médico, y escribe con muy buen estilo, ¿no? Su modo de escribir es a la usanza de la época, el buen griego como idioma, se escribía con textos largos en los que había como muchas frases seguidas unas de otras. También, o sea, como muchas frases subordinadas, digamos, ¿no? Y también tiene un gran gusto por la historia y por tanto es como muy cuidadoso a la hora de pues precisar que o sea, cuando comienza la vida de Cristo nos encontramos en la época de tal, entonces pone quién era el emperador, quién era el gobernador de la zona donde ellos vivían,
o sea, está como con mucha precisión histórica, ¿no? Él se esmera en transmitir ese contexto histórico junto con el relato del Evangelio, ¿no? Entonces, eh, al mismo tiempo se nota que quería cuidar mucho, ¿no? Como amaba la historia, pues las fuentes, no tergiversar, no interpretar. Esto se nota en que, aparte de que él tenía muy buena redacción en el griego, a la hora de tomar textos concretos donde es Jesús el que habla, ¿no? Respeta mucho la redacción, la sintaxis semítica, ¿no? Propia de los pueblos hebreos, ¿no? Y pues es como un signo del respeto a Jesús y a su mensaje. En su modo de escribir, no es un modo de escribir detallado, como en el caso de Marcos, que ponía mucho detalle del paisaje, de las ciudades, de las reacciones de la gente, sino más bien es lo que está haciendo hincapié, es en transmitir la historia de la salvación. San Lucas da una importancia muy grande a Jerusalén como la ciudad santa, la nombra muchas veces en su evangelio, es como que todo hace referencia al templo de Jerusalén y, por ejemplo, ¿no? En la infancia de Cristo, ¿verdad? Pues se cierra con el episodio del niño perdido y hallado en el templo, ¿no? Eh, También el ministerio de Galilea, es decir, la catequesis en Galilea se cierra con Jesús camino a Jerusalén, ¿no? Total que él también quiere siempre como resaltar a Cristo como modelo de misericordia, de grandeza de ánimo, de oración. También es muy interesante ver en el Evangelio de San Lucas aquellos milagros que él recoge. eh, Uno se da cuenta de que el que está escribiendo es un médico, porque le da importancia al tema de las enfermedades, el modo de narrarlo es el de una persona que conoce, ¿no? Igualmente, cuando narra la oración de Jesús en el huerto, los detalles del sudor de sangre y de la agonía de Jesús vienen relatados también por San Lucas. ¿Bien? También quiere reflejar que Cristo es el hombre nuevo, al igual que en el Antiguo Testamento comienza con el Génesis y la creación de Adán, que es el hombre, ¿no? Es como que quisiera resaltar que Jesucristo es el nuevo Adán, es decir, que al igual de que en Adán pecaron todos los hombres, en Cristo renace todo hombre, ¿no? Y podemos ser un hombre nuevo. Se habla de San Lucas como el pintor de la Virgen, ¿no? Se sabe que era aficionado a la pintura, se dice que hay una imagen de Cristo, si no recuerdo mal, en Roma, que se dice que fue pintada por San Lucas, dice la tradición, pero bueno, no se sabe con seguridad, ¿no? Eh, pero ¿por qué el pintor de la Virgen, no? Se sabe, o sea, leyendo el Evangelio de San Lucas, en su Evangelio, él relata la infancia de Jesucristo y pone allí relatos que solo podían conocerse si la Virgen los hubiera revelado. O sea, se sabe que Lucas estuvo en contacto con la Virgen y que se informó bien y que transmite en su Evangelio lo que la Virgen le comentó pues, de la infancia de Jesús, ¿no? Y también le da mucha importancia a la imagen de la Virgen, quiere hacer notar los dones que recibió y cómo correspondió plenamente a esos dones, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso se le llama el pintor de la Virgen. Vamos a pasar ahora a San Juan. Aquí le vemos con el águila. Como decíamos antes, San Juan recoge la predicación de Cristo donde se expresa mejor su divinidad. Bien, San Juan escribe, bueno, el Evangelio de San Juan está escrito alrededor del año 100, ¿no? Y lo escribe a cristianos que han tenido, pues, ya se han desperdigado, digamos, por muchos lugares del Imperio Romano, especialmente por la costa oriental del Mediterráneo, ¿no? Y pues bueno, se escribe eso a finales del siglo I,
Se dirige a creyentes de origen hebreo, samaritanos, a muchos gentiles de cultura helenística, y es un evangelio que complementa los otros tres. Es decir, los tres evangelios anteriores se les llama evangelios sinópticos. Entre ellos hay muchas similitudes, ¿no? Y recogen, por ejemplo, algunos pasajes iguales, entonces se puede comparar el énfasis que hizo uno de los evangelistas en unos aspectos, el otro en otro. Pues bueno, los y hay pasajes que son propios de alguno de los tres, o de Mateo, o de Marcos, o de Lucas. Ahora, en el caso de San Juan, es como que si él hubiera podido conocer a fondo todos los evangelios anteriores y entonces completar lo que faltaba y hacer mucho hincapié, sobre todo, más que en los hechos, en el sentido de aquello que ha sido narrado. O sea, ¿por qué ocurrieron aquellas cosas para nuestra enseñanza? ¿No? Bueno, entonces, el Evangelio de San Juan es un evangelio en donde hay discursos largos en los que el que está llevando el discurso es Cristo mismo, que se revela a sí mismo. Por ejemplo, el discurso de la última cena, que es extenso, recoge las palabras de Jesús en ese momento que los otros evangelistas no habían recogido con tanto detalle. Es bien conocido que en el Evangelio de San Juan, en distintas ocasiones se hace referencia al discípulo amado. Por ejemplo, en la última cena recordamos que ellos no comían como nosotros, sentados a la mesa, sino que se recostaban, lo hemos visto en las películas de la época, ¿no? Se recostaban como en una camilla, ¿no? Y comían, bueno, un poco incómodo el asunto, pero bueno, era así. Y entonces, al hablar en la última cena de que Juan se había recostado sobre el pecho, ¿no?, de Cristo, habla del discípulo amado, ¿verdad? Es decir, lo que quiero decir con esto es que cuando en este evangelio se habla del discípulo amado, se está hablando es de Juan, que es el mismo autor de ese evangelio. Juan quiere hacer hincapié en el paralelismo que existe entre el Génesis, ¿no?, y, y su evangelio. O sea, el evangelio lo redacta como haciendo ver que, bueno, al igual que el Antiguo Testamento, la ley, la Torá, estos tres términos, ¿no?, narraban el origen del mundo, ¿no?, y la ley, pues en el Evangelio de Juan también comienza de la misma manera. O sea, el Génesis comienza con las palabras en el principio y el Evangelio de Juan también comienza con en el principio, ¿no? En el Antiguo Testamento, en el Génesis, se habla de la creación del mundo en 7 días y en el Evangelio de Juan se habla de lo que hizo Jesús en el primer día, y dice al siguiente día, al siguiente día, al siguiente día, hasta llegar a 7, ¿no? Está queriendo hacer un paralelismo entre el Génesis y pues bueno, el papel de Cristo en el Nuevo Testamento, ¿no? Se habla de que el Evangelio de Juan es el Evangelio de los signos, porque los otros tres evangelios recogen muchísimos milagros, o sea, hay gran cantidad de milagros en los tres, ¿no? Aquí solamente se recogen 5 milagros, ¿no? Los recoge de una manera detallada, porque lo que quiere no es solamente que nos admiremos ante el poder de Dios, sino que entendamos algo que está significado en aquellos milagros. Por ejemplo, en la multiplicación de los panes y de los peces, se simboliza, de alguna manera, sí, es un signo de la abundancia de la Eucaristía, de cómo Dios no nos va a dejar con hambre porque se queda con nosotros en el pan, ¿no? Y así con el resto de los milagros. Cuando hablamos de simbolismo numérico, es que los hebreos no hablaban
daban significado a las palabras, un significado numérico, ¿no? Y en el caso de San Juan, él también le da mucha importancia al tema, perdón, del simbolismo numérico. Por ejemplo, ¿no? O sea, en el esquema del Evangelio se nota que hay 3 partes de 14 elementos cada una, ¿no? Que resumen, o sea, la vida de Cristo está resumida allí, ¿no? Entonces, y esto tiene importancia porque el número 14 es el valor numérico del nombre de David. O sea, la D valía 4, la W valía 6 y la D volvía a valer 4, 4, 4, 8 y 6, 14. Sabemos que en el hebreo no se utilizan solamente se toman en cuenta las consonantes, no las vocales. Entonces, el nombre de David suma 14. Y por eso, al repetir 3 veces el número 14 para cualquier judío, ¿verdad? Significaba David, David, David. Es decir, Jesucristo es el hijo de David, el Mesías esperado. Y así hay otra serie de, digamos, o sea, no son casualidades, sino que hay una intencionalidad de que el número simbolice realidades divinas, digamos, ¿no? Bueno, también está el hombre que ve a Dios, ¿no? Entonces, esto es algo también muy bonito, porque Israel, significa hombre, ¿no? Ra significa que ve, y él significa Dios. O sea, Israel significa el hombre que ve a Dios. En el Evangelio de San Juan se habla de Natanael, ¿no? Al que cuando Jesucristo se le encuentra, está recostado debajo de una mata, ¿verdad? Y le dice, aquí está un verdadero israelita en el que no hay doblez ni engaño. Es decir, Natanael es el prototipo del discípulo de Jesús, es decir, de aquel hombre que ve a Dios, del israelita, ¿no? Entonces, en el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan, se van encontrando cosas de este tipo, ¿no? Bueno, también se dice que es el libro de los signos y el libro de la pasión, ¿no? Está compuesto así. La primera parte del Evangelio, al comienzo, habla de Cristo como la luz del mundo. Luego viene el libro de los signos, que es todo esto de lo que veníamos hablando antes. Y por último, el libro de la pasión, que ya recoge, pues bueno, toda la última cena, pasión, muerte y resurrección de Cristo. En relación a la Virgen, sabemos que en el momento de la muerte de Jesucristo en la cruz, hay unas palabras, un momento en el que Jesús entrega a San Juan para que la cuide a su madre y le dice, bueno, aquí está tu madre, ¿no? Y después le dice a ella, aquí está tu hijo, o sea, se los entrega mutuamente para que hagan las veces de madre e hijo entre ellos, ¿no? Y se sabe que Juan, desde aquel día, asumió el cuidado de la Virgen, ¿no? Y se sabe también que cuando en Éfeso, ¿no? Se sabe que la asunción de la Virgen a los cielos se está ubicada en Éfeso, que era donde vivía con Juan y donde fue escrito este evangelio, ¿no? de San Juan. Entonces, San Juan le tenía un cariño extraordinario, lógicamente, a la Virgen, ¿no? La cuidó durante muchos años. Y en su evangelio, él utiliza un estilo que se llama proceso de inclusión, que significa que para marcar como las distintas partes del evangelio, ¿no? En esta primera parte tal, la segunda parte, la tercera, se coloca, es como el estilo de los libros de la época, como un acontecimiento que se repite, ¿no? Un acontecimiento o una persona o una idea que cierra cada uno de los capítulos, siempre la misma, ¿no? En este caso, esa persona es la Santísima Virgen, ¿no? Por ejemplo, se ve que aparece cuando el niño termina la infancia, cuando
el niño es perdido y hallado en el templo y allí aparece la Virgen, ¿no? Luego comienza su ministerio público con las bodas de Caná y allí está la Virgen. Termina su ministerio público con la cruz y allí está la Virgen, ¿no? Entonces, la presencia de la Virgen María en el Evangelio de Juan, pues tiene bueno, marca claramente su Evangelio, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a dejarlo hasta aquí. Hoy deberíamos haber terminado esta aproximación a la Biblia, pero como los evangelios tienen mucho contenido, vamos a tener una clase más para las personas que lo deseen, lógicamente, en donde vamos a explicar los hechos y cartas de los apóstoles, las cartas de San Pablo, las cartas católicas y el Apocalipsis, para poder cerrar lo que no nos da tiempo de ver aquí, que son las claves del Nuevo Testamento. Y bueno, para el mes de abril quería invitarlos también. Vamos a dar como continuidad a este ciclo de aproximación a la Biblia, pero ahora nos vamos a ir a los personajes, es decir, los protagonistas de la Biblia. Y durante el mes de abril, los martes de abril, vamos a ir hablando de esos personajes, de Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. ¿Quién era cada una de esas personas, no? Y pues bueno, nada, están cordialmente invitados a pues bueno, a las próximas clases. Ya les enviaré por WhatsApp, por la lista de difusión, la invitación. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta luego.